para que nos exponga el tema que va a ser muy rico para el día de hoy. Nos va a dejar mucho aprendizaje a todos los que ya estamos acostumbrados a salir a la montaña y a todos los que no. Vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre las reglas de esta reunión. Vamos a procurar tener nuestros micrófonos apagados para que no tengamos interferencia con el expositor. Si alguien tiene alguna duda, vamos a dar un espacio al final. Pueden ya sea escribirlo en el chat o en las reacciones pueden dar pulgar arriba y ahí se marca que de ustedes desean hablar. Vamos a hacer también, vamos a aprovechar, Tavera, si me permites este pequeño comercial. El Club de Exploraciones de México tiene ahorita una promoción de inscripciones para todas las personas que quieran inscribirse, porque tenemos mucha gente que a través del chat nos ha estado escribiendo que quieren ser parte del club. Han estado viendo las charlas, han estado viendo algunas de las imágenes que hemos compartido y están interesados. Entonces, todos ustedes, si tienen algún conocido, si saben de alguien que quiera participar como miembro del club, ahorita tenemos la promoción que habíamos anunciado en marzo como parte de las promociones de aniversario, donde con 510 pesos se hacían socios del club y pagaban 6 meses, es decir, ya iban en sus 510 pesos, la inscripción más 6 meses de cuotas mensuales. Entonces, esa promoción la vamos a mantener vigente hasta diciembre, dadas las circunstancias sanitarias. Ya en diciembre platicaremos sobre lo que la carrera virtual. Vean en nuestra página, es una carrera virtual, la primera carrera virtual del CEMAC, donde todos pueden participar, no importa si eres socio, si no eres socio, si eres invitado, si eres familiar de alguien, no importa si entrenas en tu casa corriendo, subiendo, bajando escaleras, haciendo yoga, natación, todas las actividades son válidas porque hay una tabla de equivalencia. Si tú corres, vas a correr la distancia, o si caminas, vas a caminar esa distancia en sí. Pero si tú haces otro tipo de actividad, pues puedes buscar en la convocatoria las tablas de equivalencia que te van a decir, pues si entrenaste tanto tiempo a la semana, equivale a tanta distancia. Entonces, chequen si tienen alguna duda, con gusto escríbanos y les contestamos. La distancia, tanto si la corres, la caminas, es acumulable durante una semana. Entonces, consulten la convocatoria, véanla, si tienen alguna duda nos escriben. Ya tenemos mucha gente inscrita y se siguen inscribiendo. Entonces, nuevamente les hago la cordial invitación a participar en esta carrera CEMAC 2020. Damos la bienvenida a las secciones Jalapa que andan por ahí, a la sección Boca del Río también. Bienvenidos a todos ustedes. Disfruten esta charla. Y Juan Tavera pues nos va a presentar el día de hoy su plática, va a ser muy amena, les va a gustar mucho, ética en la montaña. Entonces, Juan, esta sesión es tuya, sean todos bienvenidos. Adelante, Juan. Gracias, querida Gaby. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Quisiera comentarles algo antes de empezar en estos dos temas. Efectivamente, los dos temas son acerca de la seguridad y la ética en actividades de alta montaña. Antes de comenzar, me gustaría, darles las gracias al club por la invitación para compartirles estas reflexiones sobre estos dos temas y compartirles también a todo el mundo, a todos los que no pertenecen al CEMAC, o a quien no pertenezca al CEMAC, que personalmente estoy muy satisfecho de pertenecer a él. Yo no soy tan viejo en el club como otros amigos. Yo debo de tener, creo que unos 7 años, o voy para 8 años, algo así. Y una de las cosas que caracteriza al club es el deseo y el gusto por compartir conocimiento de mucha gente que lleva muchos años practicando actividades tanto de montaña como de espeleología, como de media montaña, como escalada en roca. Y es de verdad un gusto pertenecer al club. Pero en fin,
¿Qué más quisiera compartirles? Bueno, los dos temas, ya lo vimos, uno es seguridad y el otro ética. Vamos a comenzar por razones de estrategia con la parte de ética. Déjenme compartir esta pantalla. Muy bien, vamos a platicar un poco acerca de la ética en la montaña. Como preámbulo a esta plática, es importante saber que las actividades que realizamos en la montaña no están muy reguladas en nuestro país. Sin embargo, lo que hacemos pues es lo mismo que hace toda la gente que visita las montañas en todo el mundo. Y afortunadamente hay referencias muy interesantes y no necesariamente tenemos que descubrir el hilo negro. Hay gente muy adelantada y repito, los conceptos pues básicamente son los mismos. Ok, para hacer un poco de reflexión, decimos que la ética, para fines de esta plática y adecuar la definición, podemos considerarla como un conjunto de normas, valores y costumbres que un individuo adopta por decisión propia para comportarse en una comunidad y su entorno. Entonces, desde ahí, bueno, pues ya vamos ubicándonos bien todos en el concepto como personas. Y hablando de la comunidad y su entorno, bueno, pues hablamos básicamente de las comunidades por las que cruzamos o pasamos cuando vamos a visitar las montañas y el entorno que las rodea, que básicamente tiene que ver con todos los ecosistemas que visitamos o a los que llegamos cuando hacemos esta práctica. Una reflexión que me gustaría hacer para ir guiando la plática a términos un poco más técnicos es que no olvidemos que nosotros no somos los primeros, ni los últimos, ni tampoco somos los únicos que buscamos disfrutar la montaña. Esta reflexión es importante porque muchas veces el deseo de estar en la montaña nos hace olvidar que no somos los únicos, ¿verdad? Y repito, como dice esta frase, no somos ni los primeros ni seremos los últimos en buscar disfrutar la montaña. Por lo tanto, debemos de estar atentos en lo que encontramos y por lo tanto respetar todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que encontramos en nuestro paso hacia la montaña. También es importante pues pensar en esta regla que normalmente aplica a todas las personas que practicamos esta actividad. Cuando alguien visita la montaña, es casi seguro, es más bien, yo diría 100% seguro que va a regresar a estos lugares porque va a estar tocado por la magia que va a encontrar y las emociones y todo lo que rodea a este tipo de experiencias. Entonces va a regresar, por supuesto, pues tantas veces como su salud lo permita. Y bueno, continuamos con las reflexiones de por qué debemos de pensar que esta actividad no somos ni los únicos, ni seremos los últimos. Tocando en base nuestra institución, que como alguna vez lo comenté en otra plática de un gran amigo, en el Club de Exploraciones de México practicamos y promovemos todas nuestras actividades pensando en disfrutar al máximo cada experiencia, compartir el conocimiento acumulado, la seguridad individual y la del grupo, así como el respeto a las comunidades y entornos que visitamos. Esto es importante subrayarlo porque es una característica 100% del club, que como decía la vez pasada en una plática de un amigo,
Y yo más bien considero que el nombre, la denominación de club es por la razón social que tenemos, ¿verdad? Que tiene esta organización, pero en realidad es una institución a nivel nacional, porque el CEMAC tiene logros muy, muy, muy grandes en muchos terrenos de este tipo de actividades. Ha habido gente que ha hecho exploración, ha llegado al Everest, ha llegado a otros 8000, ha escalado montañas muy importantes y las más altas en América, exploraciones de cañones, de espeleología, gente muy, muy, muy grande que ha participado en trails en Europa y ha dejado bueno, pues su nombre muy en alto, así como el del mismo CEMAC al compartir su pertenencia. Entonces, eh, la razón por la cual hablamos de este tema es porque en CEMAC se tiene muy claro que la ética es un valor sumamente importante entre todos los agremiados o todos los socios para poder participar en este tipo de actividades, que en este caso estamos hablando de la montaña, pero en realidad se pregona para cualquier tipo de actividad que, que se practique dentro del mismo CEMAC. Bueno, como les decía, en realidad en los estatutos del mismo CEMAC hay párrafos que hablan sobre la ética se pregona en el club. Sin embargo, a mí me parece más prudente para tener un mejor impacto entre todos, sobre todo para aquellos que no están tan familiarizados con el tema o lo practican de manera independiente, tener una referencia que nosotros normalmente en cada curso que damos de montaña, de alta montaña, lo mencionamos porque es una, es un estándar muy útil para que todo el mundo reconozcamos que este tipo de reglas son muy importantes a nivel global, ¿no? Entonces, el documento del que hablamos es un estándar que generó una organización internacional reconocida en el medio y que se llama UIA. La UIA es la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo y fue creada en 1932 y está en Berna. Por lo tanto, bueno, pues es una declaración o un documento totalmente formal. Esta declaración tiene varios puntos. Uno de ellos, y vamos a resumir cada uno porque este documento, por supuesto, que está al alcance de quien quiera leerlo en la misma red, pero vamos a hablar de manera concreta cuáles son los puntos que abarca y cuáles son las ideas esenciales que subraya o a las cuales le da importancia en cada uno de estos renglones. El primero es la responsabilidad individual y cuando habla de esta parte, habla de que los alpinistas y escaladores practican en lugares y situaciones donde hay riesgo de accidente, practican estas actividades en lugares y situaciones donde hay riesgo de accidente y donde el rescate puede no resultar posible. O sea, desde ahí crea esa conciencia en ese tipo de realidad cuando se practican este tipo de actividades. Dice también, de manera individual, las personas que practican estas actividades aceptan los riesgos de su actividad y son responsables de su propia seguridad. No deberían poner en peligro a quienes se encuentran cerca ni dañar el medio ambiente. La reflexión concreta es, señores, si tú practicas este tipo de actividades, debes estar consciente que puedes llegar a enfrentar situaciones muy de alto riesgo y por lo tanto puedes sufrir algún accidente. Debes estar consciente de ello, pero además debes estar consciente de que no por eso lo practiques de manera irresponsable y pongas en riesgo o en peligro a personas cercanas a ti que también practican la misma actividad. Otro aspecto que subraya es el espíritu de equipo, que me parece muy interesante, también muy importante.
y habla de que los miembros de un equipo deben estar dispuestos a adquirir compromisos con el fin de encontrar un equilibrio entre los objetivos y la capacidad del grupo. Otra idea que menciona es: será más satisfactorio cuando los miembros del grupo se ayudan y animan entre ellos. Aquí lo que promueve pues es el valor del trabajo de equipo. Normalmente son actividades que no se practican individualmente. Normalmente se crea un grupo que es a partir de dos personas, que comúnmente denominamos aquí cordadas, y no solo para escaladas, muchas veces también en montaña así lo referimos. Pero lo que resalta es que es muy, muy importante la labor de equipo, que la práctica de estos deportes en grupo no se pueden pensar sin referenciarlos a todos los valores o las reglas que existen para poder lograr un trabajo en equipo y, y por lo tanto que estos equipos lleguen a ser efectivos o eficientes. Al final de cuentas, el objetivo que se persigue por todos los miembros del mismo grupo es el mismo. Otro tema que toca es la escalada y montañismo de la comunidad. Dice: debemos el mismo respeto a cada persona a quien encontremos en las montañas, también en lugares remotos. Deberíamos tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Este es básicamente la reflexión sobre el respeto a los demás que practican las mismas actividades o que nos encontramos en el camino o en el trayecto cuando nosotros entramos a la montaña o estamos persiguiendo nuestro reto con la montaña. Debemos de ser respetuosos hacia los demás. Otro punto que habla también trata el tema de cuando visitemos los países extranjeros, dice aquí, y básicamente se refiere a que así como de manera local nosotros debemos de pensar en las comunidades que visitamos, perdón, a nivel internacional, cuando alguien sale de su país para ir y para perseguir un reto de una escalada o una ascensión en otros lugares, debe estar consciente también de que las reglas que existen en los países se hicieron por algo y las personas o instituciones en esos países esperan que nosotros o las personas que los visitamos o los visitemos respetemos esas reglas, ¿verdad? Que por algo las generaron. Vamos a ver otro tema que toca es las responsabilidades de guías de montaña. Este tema es muy, muy, muy delicado. Lamentablemente en nuestro país no está tan regulado como en otros países donde quizá la razón por la cual estén muy bien regulados es porque tienen muchas montañas, pero no es pretexto. Aquí en México no lo tenemos tan regulado. No hay en el gremio trabajos tan formales o tan bien hechos como los hay en otros países, como, bueno, no voy a decir nombres de países, pero países donde se practica esto de manera muy, muy formal, e incluso existe la carrera de guía, existe certificación como guía. Aquí realmente no hemos llegado a tener este tipo de nivel. Y me parece un tema muy, muy delicado porque quienes practicamos esto hemos visto a lo largo de los años, en los últimos 3, hemos visto bastantes accidentes lamentablemente fatales para personas que practican estas actividades y, y muchos de ellos eran personas que contrataron este tipo de servicios. Entonces, sí es interesante saber que en esta línea la UIA también toca este tema, no lo deja fuera y le da una importancia muy, 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 muy alta. Habla sobre respetar el trabajo de otros guías, habla sobre ayudar en caso de accidente. O sea, los guías no pueden abstenerse de ignorar situaciones donde podrían ayudar, porque en realidad un guía debe ser una persona profesionalmente preparada para ello. La responsabilidad de cuidar a su equipo, a su cliente y a sus ayudantes, o sea, al staff y a las personas que van con él, además de, por supuesto, los clientes.
lamentablemente aquí algunos nos hemos encontrado con experiencias pues muy tristes donde el mismo, entre comillas, cliente está solo y abandonado, ¿verdad? En lugares que verdaderamente son muy peligrosos y estas personas llegan a estar pues en malas condiciones físicas porque no están bien equipados, no tienen la técnica ni los conocimientos y vaya, son situaciones muy difíciles. Y por supuesto se les resalta la parte de cuidar la montaña y su entorno, que no solamente es un negocio, ¿verdad? El subir a personas. Otro aspecto que cubre esta declaración de ética son las situaciones de emergencia, heridos y muerte. Y de las cosas que vale la pena resaltar como resumen es que menciona que todos los que practican deportes de montaña deben entender de manera clara sus riesgos y peligros y la necesidad de tener las capacidades, conocimientos y el equipo necesarios. Tienen que estar dispuestos a ayudar a otros en el caso de una emergencia o de accidentes y también estar preparados para afrontar las consecuencias de una tragedia. Creo que pues, es bastante claro este punto. Primero hace referencia a que quien practique este tipo de deportes debe tener toda la preparación para practicarlo, además de que debe de contar con todo el equipo necesario para practicarlo. Porque como mencionaba en el primer apartado de la parte individual, pues seguramente van a afrontar consecuencias de una tragedia si es que no van preparados para situaciones no previstas y que el mismo entorno les va a mostrar, ¿verdad? Y bueno, creo que este es el último apartado del que habla, es acceso y conservación. Dice, debemos practicar siempre nuestras actividades de manera sensible, medioambientalmente, y ser proactivos en la preservación de la naturaleza y el paisaje. Debemos respetar siempre las restricciones de acceso y las regulaciones acordadas por los escaladores con las organizaciones y autoridades de conservación de la naturaleza. Esto pues se refiere directamente a que cuando practicamos este tipo de actividades, a veces nos molestan ciertos filtros o controles que lleguemos a encontrar. Y por supuesto que como es una actividad de alto riesgo, pero además cruzamos por terrenos o lugares que no son públicos, sino llegan a ser propiedad de alguien, por una parte, pues debemos de ser conscientes y debemos de reconocer que, por lo tanto, encontraremos algún tipo de regulaciones de las cuales debemos de mostrar respeto, porque no podemos hacer nada por cambiarlas. Entonces, a veces no nos gustaría que hubiera reglas repito, por el móvil que nos empuja para practicar este tipo de deportes, pero es muy importante saber que cuando existen hay que respetarlas, ¿no? Una de las cosas que, bueno, preguntaba a algunos amigos y uno de ellos me dio un buen consejo, es no olvides de mencionar esta regla cuando vas a la montaña, que es un problema muy grave, es la situación de la basura y que tiene que ver con el respeto al entorno, ¿verdad? Pero subrayando específicamente el tema de la basura, que incluso en CEMAC somos muy incisivos en este tema y normalmente en todos los cursos que se dan resaltamos la importancia y abordamos el tema con técnicas o con sugerencias o incluso con reglas de cómo no afectar o impactar el medio ambiente en estas actividades que llevamos a cabo. Entonces, esta frase que me decía un amigo, Leave No Trace, que traducido de una manera literal es no dejes huella, quiere decir, donde quiera que vayas, vaya, no dejes huella de que estuviste ahí, llévate contigo las experiencias, pero no tienes que dejar absolutamente nada que no estaba previamente al lugar que visitaste. Y, y bueno, además tiene un efecto terrible en el medio ambiente y quienes conocemos o tuvimos la fortuna de conocer estos volcanes, estas montañas totalmente nevadas,
todos los días del año, ahora que los visitamos en sus cimas, es una tremenda tristeza. Pero bueno, entonces no me gustaría dejar pasar este tipo de reflexiones. La basura no vuelve sola, creo que el mensaje es muy claro. Y en este tipo de actividades es una costumbre, una muy mala costumbre e irrespetuosa costumbre de muchas personas que visitan estos lugares, incluyendo gente que se dedica a estas actividades, no solamente amateurs. No olvidemos traernos con nosotros la basura. Es más, si podemos, que es algo que también nosotros promovemos cuando regresamos de cualquier jornada o cualquier visita a la montaña, al bosque o al lugar donde vamos, siempre tratamos de recolectar dentro de nuestras posibilidades basura de regreso para limpiar un poco los lugares que visitamos. Otro mensaje interesante que me encontré es no nature, not future, que pues traducido de manera natural es sin la naturaleza no tenemos futuro y eso, bueno, creo que nadie lo puede cuestionar. Y tiene que ver con la conservación de los lugares que visitamos. Otra reflexión que encontré es, esta está muy curiosa, dice el rastro que deja un pájaro, el rastro que deja un perro, el rastro que deja un caballo y el rastro que deja un imbécil. Bueno, me causó gracia, espero que nadie le suene muy drástico. Y otro de estos letreros nos los encontramos continuamente en muchos lugares. Lamentablemente están en peor estado que el que se ve ahí, porque no se renuevan y incluso los dañan o los grafitean, ¿verdad? Y eso es muy penoso, pero este mensaje es muy bueno porque dice, aparte de respeto y cariño, esta montaña no necesita nada de lo que usted trae. Y pues es una reflexión muy, muy cierta. Muy bien, bueno, hasta aquí el tema de ética. No quisiera alargarlo demasiado. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión que enriquezca este tema, que más que nada es una pequeña charla, pues los micrófonos están abiertos. ¿Alguien tiene algún comentario? Hola, hola. Hola, hola. Ahí, no sé si me escuchas, Tavera. Sí, sí, sí. Me gustó mucho esta parte, la última parte relativa a no dejar basura, y es que es una realidad cotidiana. Yo salgo con diferentes grupos y hay mucho la mentalidad de que, no, pues estas cáscaras de mandarina son biodegradables, ¿no? Ajá. Y bueno, con ese pretexto de lo biodegradable dejas todo, man. Entonces, finalmente, en basura, yo Carlitos. lo que insisto en decirles es, ¿te gustaría que alguien dejara estas cáscaras de basura en tu casa? No, ¿verdad? Entonces llévatelas, ¿no? Por más o sea, no confundir lo biodegradable con basura, punto, ¿no? Con Así es. limpieza. Termino diciendo una frase de John Muir, el que creó Yosemite en San Francisco, ¿no? Al norte de San Francisco. Al sur de San Francisco, perdón. La voy a leer, dice que tú estás en el bosque, solo quede el paso de tus huellas. Nada más, ¿no? Todo lo demás hay que llevárselo, ¿no? Entonces, qué padre que Sí. lo toques. Sí, 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 no podía dejar de tocarlo, Carlitos. Muchas gracias. Bueno, y esa tristeza pues nos invade a todos cuando practicamos este deporte y eh, llegas a lugares donde te sientes muy grande por haber llegado ahí precisamente y de repente volteas y hay basura, botellas Sí, PET que ahora nos... Pero en fin, bueno, ese es parte del mensaje. Muchas gracias, Carlitos. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Alguien más tiene órale. algún comentario? ¿No? Bueno, espero que no sea tan No, pues no, aburrido. no veo.
No, al contrario, es un tema muy pertinente. Es un tema muy pertinente, es un tema muy adecuado y de gran relevancia. La Vera, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, Estoy vamos a viendo que en continuar. Facebook también están conectados. Está Darien Summit, Crispín puso un comentario también de saludos. Juan Morejón, Julen Ibarlueca, Ibarlucea, Julen Ibarlucea sí. y Héctor Velasco. Ah, mira. Sí, son grandes amigos y grandes montañistas también. Muy bien, bueno, si no tienen, querida Columba, hola, ¿cómo estás? Si no tienen inconveniente, vamos a continuar con la segunda parte para no hacerlo muy monótono, porque además, pues como bien mencionó nuestra querida Gaby, son charlas, ¿verdad? Y reflexiones. Ok, este tema. Muy bien. Este tiene que ver con la seguridad en las actividades de montaña. Y lo dejé en segundo lugar porque me parece que vamos a reflexionar también bastante en ello. Primera reflexión cuando hablamos de seguridad y estas primeras reflexiones tienen toda mi intención de dirigir la plática de manera controlada hacia algo que es lo que me gustaría llegar al final. Y la primera reflexión es, la sensación de seguridad en un estado es un estado que alimentamos cada uno según lo preparados, lo informados, lo equipados, realistas y decididos que nos encontremos al momento de desplazarnos en la montaña. Lo voy a repetir un poco, una vez más. Porque la seguridad al final llega a ser una sensación que todo el mundo tenemos, pero esa sensación va a depender de qué tan preparados estemos, qué tan informados, qué tan equipados, qué tan realistas seamos y qué decididos estemos para emprender el reto que perseguimos. Muy bien. Entonces, la seguridad no es algo que se dé de manera mágica, ¿no? Por otra parte, la adrenalina, el deseo de probarnos a nosotros mismos, de romper nuestros récords y conocer nuestros límites, nos impulsan a practicar estas actividades que son de alto riesgo. Aquí la reflexión sobre todo va dirigido a gente que se inicia en este tipo de actividades de alto riesgo o que las continúa practicando precisamente o principalmente por el móvil que significa la adrenalina, porque nos gusta esa sensación que experimentamos cuando practicamos algún deporte de alto riesgo. Entonces, pero no debemos olvidar precisamente que son de alto riesgo. También la reflexión, antes de entrar en lo que vamos a reflexionar o vamos a establecer como ciertas sugerencias de conducta, es que no debemos de olvidar que siempre habrá alguien que sufra si nos sucede algo en la montaña. Según. Eso es muy, muy importante. O sea, nos gusta hacerlo, nos satisface, nos enriquece, sentimos bien esa adrenalina, el sufrir, el experimentar situaciones que son sumamente peligrosas y regresar y presumirlas o comentarlas, etcétera, etcétera. Pero de verdad, nunca, cuando nosotros vayamos a este tipo de lugares, no olvidemos que si nos sucede algo, siempre va a haber alguien que sufra. Y ahí no menciono quién, pero va a haber alguien. Y en la parte de abajo menciono una regla que normalmente nosotros establecemos en los cursos de alta montaña y en todos los cursos que se dan en nuestra institución. Es una regla
debemos de avisar o debemos de compartir información sobre nuestra ruta e itinerario o cuál es el plan a nuestro contacto para emergencias. Es muy, muy importante. Y no solo uno, pueden ser dos. Porque a veces decimos, bueno, pues no pasa nada, ya tengo toda la información, lo he hecho 10 veces antes, voy con personas que son experimentadas en esto, en las cuales confío, etcétera, etcétera. Los que practicamos esto sabemos que cada salida es diferente y podemos experimentar o enfrentarnos a situaciones que no habíamos visto en ninguna otra salida. Entre paréntesis, máxime por el deterioro de las montañas que hay actualmente. Más adelante vamos a ver esta parte, cómo ha afectado el deterioro de las montañas, precisamente el visitarlas. Las rutas que realizábamos o que hemos realizado durante años ya no son las mismas. Entonces no podemos confiarnos en ello. Y bueno, pues la reflexión, repito, es no olvidemos que siempre, si nos sucede algo, siempre va a haber alguien que sufra por ello. Entonces, esta práctica de compartir nuestra ruta e itinerario, el plan de nuestra jornada, de nuestro reto, hay que compartirlo con una o dos personas. También otra reflexión acerca de la seguridad, porque repito, no es algo mágico, es que no existen acciones suficientes que garanticen una total seguridad para desarrollar actividades de montaña. Eso es, más bien es como una regla de vida, ¿no? Pero bueno, aterricémoslo a la montaña. Sin embargo, sí podemos tomar decisiones conscientes para adentrarnos en esos terrenos. Sigue siendo una decisión propia. Continuamos con las reflexiones ya encaminados un poco a lo que vamos a abordar de manera más específica. Existen aspectos que podemos controlar llevando a cabo acciones específicas y con ello minimizar el riesgo. Repito, existen aspectos que podemos controlar llevando a cabo acciones específicas y con ello minimizar el riesgo. Así como también existen condiciones que no podemos controlar, que no están a nuestro alcance. Se dice que del 100% de los accidentes en montaña y terrenos agrestes, de un 80 a un 90% son causados por errores, omisiones, malas prácticas o malas decisiones de las personas. Y el resto se deben a situaciones no controlables. De ahí, lo que intento hacer es que nos ubiquemos en ese contexto. O sea, la mayor parte de los accidentes en montaña se deben a este tipo de situaciones, errores, omisiones, malas prácticas o malas decisiones de las personas. El resto son cosas que no vamos a poder controlar. Quizá más adelante veamos que podríamos tener con cierta información forma de prevenirnos, pero del 100% de estos accidentes, la mínima parte se deben a situaciones que no podemos controlar. Situaciones o acciones que están a nuestro alcance. Es básicamente la preparación física, la técnica y la mental. Y esto es un concepto que yo inicialmente lo aprendí cuando empecé a practicar la escalada en roca de uno de mis maestros. Y me pareció un concepto que se aplica en mucho a cualquier actividad de alto riesgo o muchas otras actividades que podemos practicar. Pero la preparación física, la preparación técnica y la preparación mental sí podemos nosotros conscientemente adelantarnos conscientemente, adquirir conocimientos para prepararnos en estas tres líneas. Hablando de la preparación física y no olvidando que estamos en el modo de montaña, especialmente de alta montaña, el practicar un deporte de montaña y especialmente de alta montaña requiere de una condición física que nos permita enfrentar
ganancia de altura, que puede ser paulatina o drástica. O sea, puede ser que vayamos por una ruta en la cual vamos ascendiendo de una manera muy lenta, muy suave, y la altura quizá no nos pegue, no nos afecte en gran medida, pero podríamos llegar a una zona o a una parte de una ruta donde nos vemos obligados a ascender, por ejemplo, por un arenal o por algunas paredes, y por lo tanto la ganancia de altura es muy drástica y lo cual va a afectar inmediatamente e irremediablemente a nuestro organismo. A todos los organismos les afecta. También otra situación que debemos de tomar en cuenta, pensando en la preparación física que requerimos, es la sensación de menos oxígeno disponible en el aire. No vamos a profundizar en el tema, pero especialmente en la alta montaña, en la medida en la que ascendemos, la sensación que nosotros tenemos de que hay menos oxígeno disponible es real. Y hay una explicación, primeramente física, es por lo que se entiende la razón de este efecto, pero nuestro organismo debe estar preparado también para poder resistir o enfrentar este tipo de situación de la mejor manera. La deshidratación, si cualquier deporte implica una deshidratación, en el caso de la alta montaña, es muy peculiar porque la deshidratación no solamente se da por el esfuerzo, sino por la necesidad de respirar incluso más frecuentemente, y la pérdida de agua y sales es bastante importante. Entonces, este, este fenómeno hay que tratarlo de manera muy específica. Otro aspecto que tiene que ver con la preparación física es el desgaste físico, precisamente por el esfuerzo, por los distintos cambios de ritmo que tenemos en la montaña. A veces bajamos, a veces está ligeramente pendiente, o a veces hay pendientes muy, muy fuertes, pero pueden ser pendientes de distinto tipo de terrenos, pedreríos, arenales, algunas paredes, etcétera. Entonces, los ritmos en la montaña, el ritmo que podemos tener en la montaña es muy cambiante. Y si le sumamos a esto que dependiendo del tipo de expedición o de jornada que estamos enfrentando, va a ser el peso que carguemos. Las mochilas normalmente para campamentos de 2 días, donde ya pasamos la noche en la montaña, pues suele empezar por lo menos unos 20 kilogramos, por ahí así. Y imagínense esos 20 kilogramos y además el desgaste físico por cambiar de ritmo, por ir subiendo y el efecto de la pérdida de oxígeno. Entonces, nuevamente, la preparación física es algo muy, muy importante. Y además las condiciones climáticas extremas en la montaña, particularmente, se enfrentan cambios de clima muy drásticos, muy, muy drásticos, aunque afortunadamente ya hay información un poco más certera, con la que no se contaba pues hace años. De todas formas, el clima puede cambiar muy, muy drásticamente y muy rápidamente, en muy pocos minutos incluso, en la alta montaña. Entonces, eso puede tener efectos en nuestro organismo muy fuertes. Puede ser que de un momento a otro bajemos quizá 5 a 10 grados, dependiendo del lugar en el que estemos. Y eso pues nos va a afectar terriblemente. Si estamos preparados físicamente de manera correcta, pues vamos a ser más capaces de resistir ese tipo de condiciones. Continuando con la preparación física, es necesario conocer nuestro organismo y adoptar hábitos para que anticipadamente nos alimentemos de forma adecuada, fortalezcamos nuestros músculos y adquiramos flexibilidad y resistencia. Entonces, esa sería la reflexión final acerca de la preparación física, que les recuerdo es uno de los 3 aspectos que están a nuestro alcance mejorar, o que tenemos cierto
cierta posibilidad de controlar y pueden, por lo tanto, depender de nosotros. Nuevamente el consejo, que ese es algo que siempre pregonamos en los grupos de CEMAC, infórmate, ahora con mayor razón que hay tanta información disponible en la red, pero además pregunta a los expertos, y subrayo esta parte de pregunta a los expertos, es una de las características en el club. Afortunadamente se cuenta con muchas personas, grandes personas diría yo, que tienen una enorme experiencia de muchos años practicando este tipo de deportes y no solamente en la montaña, repito, en muchas otras actividades. Y me da mucho gusto compartirles que todos ellos no tienen empacho, por el contrario, les da mucho gusto compartir lo que saben. Y eso es algo que no se puede encontrar en cualquier parte. Entonces, por eso esta reflexión de pregunta a los expertos. Vamos a tocar el segundo aspecto, que es la preparación técnica, también a nuestro alcance. Podemos sentirnos sanos, fuertes, podemos tener ímpetu, energía, puede atraernos el gusto por la adrenalina, pero siempre será necesario tener el conocimiento para, en el caso de la montaña, desplazarse de forma segura, protegerse de las condiciones climáticas, utilizar el equipo adecuado y actuar en la montaña, dentro de otras cosas, ¿no? Pero lo que resaltamos aquí es que quizá tengamos una excelente condición física o nos sintamos muy bien físicamente. Recuerden que además la parte física no es sentirse bien o hacer para este tipo de actividades, hacer mucha actividad física a este nivel. La preparación física para este tipo de actividades tiene que ver con visitar, ambientarse o aclimatarse también a las alturas adecuadas dependiendo de lo que pretendemos hacer. Pero bueno, esa parte física no es nada si no tenemos el conocimiento técnico para poder desplazarnos y actuar en estos terrenos. Existen técnicas para, por ejemplo, avanzar en los distintos terrenos. En la montaña hay varios tipos de terrenos. Aquí en México, bueno, los terrenos nevados o de glaciares o de hielo, pues se están acabando ya muy pues exponencialmente y es triste, pero de todas formas encontramos muchos terrenos diferentes y existen técnicas ya documentadas para poder desplazarse en esos mismos terrenos, desde el equipo hasta la manera en la que utilizamos nuestro cuerpo para poder desplazarnos en cada uno de ellos. También hay técnicas, por supuesto, para escalar, para descender o rapelear si fuera necesario. Técnicas para acampar, técnicas para hacer vivac, por ejemplo, que sería básicamente una manera de pernoctar sin una tienda de campaña o una manera de pernoctar de manera emergente. También hay técnicas para protegerse o anclarse, que son términos, ya empiezan a ser técnicos para las personas que practicamos este tipo de actividades. Pero son situaciones en las que tenemos que detenernos y tenemos que cambiar el ritmo o tenemos que cambiar el rumbo y nos encontramos en momentos o en sitios más bien que no son nada seguros. Entonces hay técnicas también para actuar en ese tipo de situaciones. Hay técnicas de autorrescate, hay técnicas para vestirse, que es el sistema de capas principalmente. Y otro tema que dejé al final dentro de estos, porque hay más, hay técnicas y recomendaciones muy importantes para comunicarse entre el grupo que conforma el equipo que asciende e incluso con los servicios de emergencia que podrían estar a nuestro alcance. Entonces, entre otras más, ¿no? En cada una de estas técnicas se utilizan diversos equipos y aditamentos auxiliares específicos y, subrayo, certificados. Una de las cosas que subrayamos constantemente en los cursos que se dan en nuestro gran CEMAC es que en cuanto a los equipos que se utilizan,
no hay cuestionamiento, no hay ninguna manera de cambiarlo, deben ser certificados. No podemos confiar el uso de equipos que no cumplen con ciertas regulaciones para poder utilizarlos en situaciones donde nosotros vamos a arriesgar la vida y podríamos incluso arriesgar la vida de nuestros compañeros. Y nuevamente la recomendación, infórmate y pregunta a los expertos. Los expertos, hay muchísima gente. De verdad, para no meterme en problema, no quiero mencionar a nadie, pero rápidamente en mi cabeza viene gente mayor que yo y por supuesto mucho menor que yo, que son grandes atletas y grandes montañistas que tienen muchísimo conocimiento y repito, no tienen ningún empacho en compartirlo. Entonces, nuevamente, la preparación técnica también está a nuestro alcance y no debemos de dudar en avanzar en ese punto. Dejé al final la preparación mental porque me sentí un poco limitado para poder expresar, o no me sentí satisfecho de todo lo que logré escribir en este sentido, pero espero poder transmitirles sobre todo conceptos o consejos que he recibido de amigos y maestros dentro de nuestra misma institución. Dice, podemos estar física y técnicamente preparados, pero ¿estaremos mentalmente listos para buscar y emprender el reto que nos propusimos? Y dice, la actitud con la que enfrentemos y disfrutemos situaciones en la montaña está directamente relacionada con nuestra fortaleza mental para esa experiencia. Me gustaría repetirlo. La actitud con la que enfrentemos y disfrutemos situaciones en la montaña está directamente relacionada con nuestra fortaleza mental para esa experiencia. Algunos consejos. Y eso, si antes de esto reflexionamos, ya trabajamos en la parte física y la parte técnica, pero para este tipo de deportes de alto riesgo se requiere tener una mentalidad, no sé si llamarla adecuada, vamos a llamarla adecuada, para poder entrarle a este tipo de situaciones que enfrentamos. Algunos consejos. Genera un panorama lo más cercano posible a lo que puedes enfrentar en cada salida a la montaña. O sea, los retos que emprendemos deben ser planeados, no pueden ser comenzados sin tener una idea, sin tener un plan, vaya. Y ese plan debe incluir dentro de varias cosas el tener la idea más cercana de lo que vamos a encontrar. Platica con los expertos nuevamente. Muy, muy, muy importante en estas actividades. La gente que ha practicado por años este tipo de actividades se las sabe de todas, de verdad, de verdad. En el club tenemos gente grande realmente que participó en la construcción de los mismos refugios en nuestras montañas y ha dejado escuela y generaciones han llegado y han superado algunos logros, otros no se han superado, pero sigue habiendo gente muy, muy grande de la cual se puede aprender. No olvidemos que lo principal es preguntarle a los expertos. Asegúrate que lo que buscas está allá. Cuando no hemos practicado este tipo de deportes, pensamos que vamos a lograr algo y muchas veces no está ahí. Entonces, debemos estar seguros que lo que buscamos efectivamente lo vamos a encontrar allá. Elige y acepta a tu cordada, a tus compañeros de aventura. Es importante realizar o llevar a cabo este tipo de actividades en grupo y también es muy importante aplicar una de las reglas principales del trabajo en equipo. Debemos de ser lo suficientemente abiertos para aceptar a nuestros compañeros, porque vamos a emprender un reto todos juntos. Busca sentirte a gusto. Si en el grupo que se forma, si el plan que se plantea no nos sentimos a gusto, mejor no participemos y esperemos una mejor oportunidad. Busquemos que esos puntos que no nos hacen sentir a gusto los podamos corregir. Al final hay una expresión que siempre decimos,
Las montañas están ahí. Los lugares están ahí. Entonces, este tipo de emprendimientos este tipo de empresas no son nada obligatorios. La cima nunca puede ser una obligación. Hay personas, sobre todo en los cursos, que nos llegan a preguntar, oye, y vamos a hacer cima en todas partes. Eso yo creo que solamente lo pueden encontrar con algún garantizado, entre comillas, porque así se los venden con algunas personas que se dedican a este tipo de negocio. Y realmente en el club, en la institución, no es un negocio. Entonces, una regla es que la cima nunca puede ser una obligación. ¿Por qué? Porque precisamente hay muchas cosas en juego. Y si quien va a cargo del grupo considera que las condiciones no son las mínimas necesarias para llevar a cabo esa empresa y lograrlo, muy posiblemente podría posponerse, se podría alargar, etcétera, o incluso se podría cancelar para otra nueva oportunidad, pero por eso es que siempre hay alguien a cargo y debemos de pensar en ello. El plan puede incluir hacer una cima, pero no es una obligación. Otro aspecto que tiene que ver con la preparación mental es no olvidemos que lo más importante es qué tan enriquecidos regresaremos de cada experiencia para continuar practicando lo que nos gusta y seguir buscando nuestros límites. Eso es en resumen, mucho de lo que yo he aprendido de mis compañeros y maestros dentro de la misma institución. ¿Qué tan enriquecido regresarás y podrás compartir todo lo que aprendiste allá arriba para volverlo a intentar, para seguir probándote a ti mismo, para seguir buscando tus límites? Eso es lo importante. Otra reflexión es, disfruta cada paisaje, cada paraje, las vistas, el aire, el cielo, las expresiones. Es increíble todo lo que puedes encontrar cuando visitas la montaña, de verdad. Y también las muestras de afecto y camaradería entre los integrantes de un grupo en la montaña son sinceros y de efecto a largo plazo. De verdad, una de las actividades que genera amistades a largo plazo es la montaña. Y eso comprobadísimo. Porque allá arriba enfrentas situaciones, a veces estás tú solo, alejado de tu compañero unos metros, o a veces están todos juntos enfrentando una situación también bastante adversa, y todo eso empuja además a todos los miembros del grupo a trabajar en conjunto para protegerse y lograr el objetivo que se plantearon. Entonces, ese tipo de camaradería, de verdad que cuando bajas de la montaña continúa y perdura a lo largo de mucho tiempo. Hay muchos ejemplos de ese tipo en nuestro gremio. Después, los aspectos que podemos controlar también se les conoce como peligros subjetivos atribuibles a las personas. Ese es parte de los conceptos que se enseñan en el curso que impartimos de alta montaña. Ahora vamos a hablar sobre los peligros objetivos. Son condiciones naturales, características del medio, como terrenos inestables o expuestos, o los elementos atmosféricos, etcétera. Se presentan independientemente de la presencia de las personas. Cuando hablábamos de esta estadística general de los accidentes en montaña, que si recuerdan mencionamos que entre el 80 y el 90% en general son atribuibles a las personas. Bueno, el resto, que es la mínima parte, es atribuible a situaciones que no podemos controlar. A esto se refieren los peligros objetivos. Bueno, los peligros objetivos tienen que ver con que el entorno natural de la montaña es cambiante. Nosotros no lo gobernamos. Y nada podemos hacer para evitar que suceda. Sin embargo, la reflexión abajo es, por lo menos en el momento en el que estamos en la montaña. Por supuesto que todo lo malo que hacemos allá arriba y que afecte el ecosistema, pues va a jugar en contra de nosotros mismos después, con el tiempo. Pero en el momento en el que estamos en la montaña, el entorno natural va a poder cambiar y muchas veces de manera no predecible. Hay maneras de tratar de prever el clima ahora ya mucho más acertadas y es asombroso como algunas de ellas de verdad
llegan a ser tan acertadas por diferencia de media hora o una hora y media, donde podemos predecir ciertas condiciones climáticas en ciertos puntos de la montaña a distintas alturas. Es impresionante, pero es una información muy útil. Sin embargo, no podemos hacer nada por cambiarlo. Podemos investigar, pero no podemos hacer nada por cambiarlo. Continuando con los peligros objetivos. Ejemplos de peligros objetivos son temporales, ¿cómo les llama? Temporales o nortes, aquí. Temperaturas extremas, ya sea hacia arriba o hacia abajo de la escala. Pueden ser, sobre todo en las partes más altas, lo que más llega a presentar es temperaturas extremas a la baja, de repente a menos 10 grados o menos 20, dependiendo de dónde nos encontremos, pero esos cambios pueden ser muy, muy, muy drásticos. Vientos muy fuertes. Por ahí me vino a la mente una anécdota de dos amigos que subieron al pico de Orizaba, quizá esté alguno de ellos ahí, que son maestros nuestros, para una práctica de preparación a un 8000 que iban a hacer hace como 3 años, creo. Y recuerdo mucho una anécdota de un ventarrón que se encontraron allá arriba que fue de verdad terrible. Lluvias, niebla, nieve, caída de rocas, grietas, que ahora ya son más comunes en lugares donde se están perdiendo los glaciares, precipicios, deslaves, cornisas inestables, que bueno, pues esas no las tenemos aquí en nuestro país. Cornisas son formaciones generadas por la erosión o la acción del viento en lugares donde hay muchísimo hielo y nieve, más nieve que hielo. Pero bueno, animales y plantas peligrosos, ríos, etc. Existen algunos que son totalmente impredecibles, como los terremotos, por ejemplo. Continuando con los peligros objetivos, podemos aprender a reconocer lugares y situaciones potencialmente riesgosos para evitar estos peligros, informándonos por medios disponibles y nuevamente preguntando a los expertos. Entonces, no los podemos cambiar, pero sí podemos informarnos para prever estar en ese tipo de lugares. Con conocimiento tendremos mayor probabilidad de evitar estar en un lugar riesgoso en el momento menos indicado. Eso es lo que sí podemos hacer. No porque efectivamente no podamos modificar el comportamiento de la naturaleza, de los cambios climáticos, no quiere decir que no podamos prever o tratar de o buscar tener la mayor probabilidad de no estar en el lugar más riesgoso en el momento menos indicado. Muy bien. Bueno, y si fuera poco, algo que definitivamente ya está afectando todas las actividades, y hablo de todas las actividades, pero en este caso las actividades de montaña, pues es la bioseguridad. Es un tema que no podemos dejar a un lado. Pues en general sabemos muy poco, más que sabemos lo que podemos investigar o lo que nos llega a veces de información. Pero este es un aspecto muy importante que no podemos dejar de considerar en cuanto a seguridad. Con la situación actual a nivel global en términos geográficos de proliferación de virus, debemos ser inteligentes en no dejar de considerar este probable riesgo. Y ahí yo no cuestionaría este aspecto. Debemos ser responsables y sensatos. No podemos dejarlo pasar y debemos de actuar en consecuencia. Debemos de considerarlo. Es digno de un verdadero montañista reconocer nuestra capacidad para libremente y por iniciativa propia protegernos y proteger a los demás, que es nuestro acordado grupo, de un probable contagio biológico en tanto el riesgo no ha sido controlado o eliminado en nuestra sociedad. Un verdadero montañista con la camaradería que nos caracteriza, no podemos dejar pasar que nos debemos proteger por proteger a nuestros compañeros de cordada. Y hay reglas muy específicas. No vamos a entrar en ese tema porque no es parte de la charla,
pero la reflexión aquí es que no podemos dejar de actuar en consecuencia y de manera responsable y sensata en este sentido. Lo cierto hasta ahora es que podemos actuar para prevenir contagios a través de los ojos, la nariz y la boca primordialmente, que eso es algo que ya aprendimos a lo largo de los últimos meses. Y es algo que efectivamente podemos nosotros, sobre lo cual nosotros podemos actuar para minimizar este riesgo también, hacia nosotros y hacia nuestros compañeros. Ya existen recomendaciones y protocolos de organizaciones formales relacionadas con las prácticas en montaña y terrenos agrestes para actuar y prevenir contagios. No hay nada que inventar. Yo no soy un experto en el tema. Sin embargo, gracias a que algunos compañeros que sí saben mucho más que yo en ese sentido, y he tenido la suerte en participar de la información que han compartido, podemos darnos cuenta que ya en lugares donde la formalidad de este tipo de actividades es tal que han actuado de una manera muy oportuna y han creado ya protocolos que pueden ser guías muy sencillas para considerarlas o tomarlas en cuenta en la práctica de estos deportes. Aquí el mensaje es simplemente investigar, pero no dejar de considerarlo, porque esta es una nueva realidad, ¿verdad? Y bien, tomar decisiones sensatas al visitar las montañas nos permitirá repetir trayectos que nos gustan, intentar nuevos retos y continuar compartiendo la satisfacción y felicidad de lo que hayamos vivido con quien nosotros elijamos. Esa sería un poco la reflexión final de este tipo de esta charla. Bueno, espero que no haya sido muy aburrido y haya sido un poco, los haya empujado un poquito a reflexionar sobre estos dos temas, sobre todo este último, y les sea de gran utilidad. Pues de mucha utilidad, Juan Tavera. La verdad es que nos acabas de compartir temas de gran relevancia. No solo se trata de salir por salir, sino de excursionar con toda la responsabilidad de vida, y nos acabas de abrir un panorama muy claro y repitiendo palabras de algunos de los participantes. Muy objetiva tu charla, muy clara, muy enriquecedora. Nos diste varios puntos muy específicos que de repente a lo mejor, si no es que los olvidamos, pero sí los dejamos de practicar, ¿no? Empezamos a dejarnos llevar por el ímpetu que tú mencionabas y dejamos a lo mejor un poco de lado pues todos estos aspectos que nos acabas de refrescar y que es importante. No quiero ser reiterativa, pero es importante resaltar algunos puntos que tú comentabas, como estar preparados o no para ir a la montaña física, mental y emocionalmente. Es una autoevaluación que debemos hacernos antes de podernos plantear la posibilidad siquiera de excursionar. Y algo que tú mencionaste muchas veces es platica con los expertos. Creo que definitivamente, sí o sí, debemos hablar con los expertos. Ellos siempre tienen algo que compartir y el CEMAC se distingue por eso, por compartir el conocimiento adquirido a través de casi 100 años ya de existir. Entonces, pues siempre tenemos algo que aprender de los demás. Nunca podemos dar por hecho que lo sabemos todo, porque eso pondría en riesgo nuestra integridad y la integridad de la gente que está con nosotros en determinada excursión. No sé si alguno de los participantes quiera hacer alguna pregunta. Yo quiero mencionar que también en el chat en vivo de Facebook tenemos algunos comentarios. Incluso Juan nos está viendo desde Guatemala. Tenemos a Juan Morejón de Guatemala que nos está viendo. Es importante mencionarlo porque ya volamos las fronteras, Juan Tavera, ya estamos del otro lado. Grandes personas, ¿no? Entonces, toda Latinoamérica. Sí, es. Así es. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Bueno, ¿me escuchan?
Hola, Sí. soy Rafa. Hola, mi Buenas querido noches Rafa, a ¿cómo todos. estás? Prof Tavera, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias a todos, mucho gusto a todos ustedes. Yo conozco al... Y bueno, conociéndolos ahora a ustedes, mucho gusto. A mí me gustaría hacer dos aportaciones, comentarios que creo que van muy de la mano de esto, ¿no? La primera, el tema precisamente de la preparación mental. He notado en muchas ocasiones, siempre generalmente nos preocupamos por el tema físico, cómo estás, no andas desvelado, no andas crudo, ¿no? Que es súper importante para poder entrar a la montaña, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar y preguntamos cómo andas anímicamente, ¿no? Si te rompieron el corazón, si andas desgastado del tema del trabajo. En muchas ocasiones se dice, bueno, voy a ir a la montaña para llenarme de energía porque ando bajoneado. Y yo ahí es donde les digo, ¿sabes qué? Entonces no puedes ir a la montaña porque tu mente no está bien y no está centrado, no vas a estar enfocado y por ende vas a estar distraído. Y hay una relación que yo he notado mucho entre cuando una persona está mal anímicamente y un accidente. Generalmente eso yo lo he visto mucho, ¿no? Que se da. Entonces creo que no hay que descuidar precisamente tan a nuestros compañeros en ese sentido, tratar de leer entre líneas cómo lo sentimos, ¿no? Platicar con ellos previamente, también nosotros ser humildes y si no nos sentimos bien anímicamente, también mejor no ir a la montaña, ¿no? Porque se generan accidentes en muchas ocasiones por eso. Y lo perdemos de vista, creo que no lo tomamos mucho en cuenta, pero en razón de esto que mencionaba el prof Tavera, de la preparación mental, creo que es importante siempre tenerlo ahí en mente, ¿no? Como un punto a hacer check tanto de tu mochila como del tema mental, ¿no? Y el otro punto, y en esta situación de pandemia precisamente, también el ser responsables de las personas que están en la montaña. Es decir, en particular me refiero, por ejemplo, a las personas que venden alimentos, las personas que te reciben allá quizás como guías, ¿no? Que te venden las quecas, las quesadillas. Ellos de alguna manera están un poquito más aislados en su pueblo, que es más chico, allá en esas zonas. Sin embargo, nosotros venimos de la ciudad donde hay más contagios. Entonces hay que ser muy responsables con eso y también cuidarlos, ¿no? Ellos nos reciben, nos alimentan y muchas veces nosotros no nos preocupamos también por cuidarlos en esta situación de COVID, ¿no? Entonces creo que también eso sería importante tenerlo en consideración. Y nada más, muchas gracias a todos. Gracias, prof. Abrazo, mi querido Rafa. Gracias, Rafa. ¿Alguien más desea hacer alguna aportación, algún comentario? Roberto Barrera, estás levantando la mano. Adelante, abre tu micrófono. Pero no te escuchamos. Ya. Adelante. Hola, Bueno, buenas noches. Mi nombre es Roberto Barrera, socio del club. Bueno, estamos hablando sobre el tema de la reflexión sobre la seguridad y la ética en la montaña. Me ha tocado, por fortuna, estar en muchos cursos, coordinar cursos, ser parte del equipo de trabajo de los cursos. Y definitivamente en el Club de Exploraciones de México, la principal característica que tenemos es cuidar precisamente ese par de características en nuestras salidas de las actividades del CEMAC. Aquí una cuestión muy importante, a lo mejor no puse atención, no la escuché bien, pero lo que yo quiero puntualizar aquí, mi querido Juanito, es el factor humano en nuestras salidas. Tenemos en los cursos, por lo regular, nosotros formamos un equipo de trabajo y el equipo de trabajo incluye nuestro equipo humano
Y según las características de cada una de las personas que van a integrar ese equipo, va a ser la calidad de las salidas. Entonces, si yo soy deficiente en algo, alguien más lo va a tener. Es la cuestión que nosotros como formadores dentro del Club de Exploraciones México enfatizamos en eso, que seamos un equipo, que cada uno ponga su granito de arena para que esto sea un éxito en las salidas. Estos son en cursos, sobre todo, pero igual pasa en las salidas normales. Tenemos a no sabemos quién se va a anotar a nuestras salidas, ¿no? Pero por lo regular sí tenemos nuestro retaguardia y es parte pues de la seguridad de los guías, ¿no? Yo la verdad los retaguardias yo los aprecio muchísimo. Fui también retaguardia bastantes años en el club, pero como guía actualmente, para mí parte de la seguridad recae mucho en el retaguardia y claro, en cada una de las personas que va. Otra cosa que quiero puntualizar es que la ética de cada persona son las características que tienen ya como seres humanos y que han ido adquiriendo dentro de su ámbito laboral, familiar. Y ahí en la montaña, pues, lo demostramos, ¿no? Y inclusive es un adquirido, una ética muy, muy especial, como lo mencionaste, una ética muy particular en la práctica de este deporte, que es de equipo totalmente, es un trabajo individual, pero realmente es un trabajo de equipo, como bien lo mencionaste, Juanito. Entonces, en el Exploraciones de México, de verdad que la seguridad y la ética es un factor importante para el éxito de nuestras salidas. Y así, el 95% de nuestras salidas tienen éxito por el cuidado de estos dos factores que estás considerando. Entonces, pues ahí estamos. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Juanito, Gaby. Saludos a todos. Saludos, Robert. Gracias. Gracias, maestro. Bien, pues creo que ha sido muy enriquecedor tu charla, Máster. Nos has dejado a todos con una tarea muy grandota que es repensar otra vez ahora que volvamos a excursionar, ¿no? Repensar ahora en los valores de ética, en la seguridad y pensar que, bueno, pues si voy a salir, preguntarme, ¿no? ¿Conozco los protocolos de seguridad? Sí. Preguntarme si realmente estoy preparado para actuar de una manera emergente y que no esa situación se convierta en un acto improvisado que arriesgue mi integridad y la de los que me acompañan. Sí, son dos temas que normalmente no le ponemos mucha atención, pero yo creo que en gran parte porque tampoco están reguladas o hay exigencias en ese sentido aquí en México, pero en general son cosas que podemos hacer todos, no nos cuesta nada. Y si nos vamos a dedicar a esto, yo creo que mínimo debemos de buscar considerar estos aspectos. No es, como reflexionábamos en la primera parte, no somos ni los primeros ni los últimos, ni los únicos que vamos a visitar ese tipo de lugares. Por lo tanto, debemos de procurar hacer lo que está en nuestro alcance para poder regresar y no afectar a las personas que quieren hacerlo, ¿no? En fin, sí, me parece, también a mí me parece interesante, debemos ser sobre todo consecuentes con ello, ¿no? Así es, y bueno, somos una asociación civil responsable con la sociedad y con la naturaleza. No por ello vamos a dejar de mirar cada uno de nuestros actos como un hecho responsable y pues no dejar huella en la montaña, sino llevarnos Sí, es otro tema. Estuvimos por ahí pisando. Así es. Bueno, pues Juan, te agradezco muchísimo. Ha sido una plática, una noche muy agradable. Estamos muy contentos. Te invitamos para una segunda participación. El tema, ya sabes, tú lo eliges. Es tu foro. Este es tu foro y están invitados todos a las siguientes charlas. Se van a programar por ahí algunas. Tenemos un tema también sobre carrera de montaña que ya se está trabajando, incluso también tenemos algo por ahí sobre temas de seguridad y en esta época de COVID. Estén al pendientes para que podamos hacerles la invitación, no dejen de participar. Y pues ha sido un gusto. A nombre del Club de Exploraciones de México, les agradezco su participación. Reciban un fuerte abrazo
y estamos en contacto por nuestras redes sociales. Un beso fuerte hasta donde estén. Gracias a todos los participantes. Secciones, muchísimas gracias, Juan. Gracias. Gracias. Gracias, un abrazo a todos. Gracias por asistir, a los que están, todos los amigos que están por ahí que acabo de ver. Muchas gracias. Hasta luego. Muchos Adiós. amigos, Hasta muchos luego. amigos. Hasta la próxima. Hasta luego, Carlos. No, no, no. Bye, bye. Tere, ¿tú ya lo metiste al horno?